Shalom, Dios les bendiga grandemente. Estamos en Teología Bíblica. Aquí tenemos la clase número 3 y vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 31, versículo 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios añada sabiduría, bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de compartir sus santas y divinas palabras. Estaremos hablando del pacto mosaico y del pacto palestino. Vamos a estar en esta clase número 3, estar hablando del pacto palestino y del pacto mosaico. Vamos a ver en el pacto mosaico, vamos a ver 3 principales divisiones del pacto mosaico. Y aquí vemos en Éxodo capítulo 31, versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, es decir, el monte que estaba en Sinaí, 2 tablas del testimonio. Dios le dio a Moisés la ley, lo que debía de regir, ya que anteriormente no había esas leyes y vemos que el pueblo necesitaba para regirse por algunos preceptos, y vamos a ver la división de estos. Y dice tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí vemos la primera vez en la cual Dios escribe directamente. Aquí vemos que a Moisés se le dio, Dios le ordenó a Moisés que subiera, que él iba a hablar con Moisés para darle las leyes que el pueblo necesitaba. Un pueblo que estaba desenfrenado, un pueblo que estaba sin ley, y Dios le dio estas 2 tablas del testimonio. Ahí están los 10 mandamientos. Y como dice en Éxodo 21, muy importante, Éxodo 20, ahí están los mandamientos. Y dice, y habló Dios todas estas palabras. Habló Dios todas estas palabras. Por eso creemos en la Biblia como inspiración de Dios, y una inspiración verbal, una revelación verbal. Y vemos aquí que todas estas palabras fueron las que Dios dijo. Y así hablaban los profetas cuando decían, así dice Jehová. Y cada vez que predicamos y leemos la Biblia, podemos decir, así dice Jehová. Si vamos a citar la palabra de Dios tal y como está escrita, podemos sin duda decir, así dice Jehová. Pero cuando alguien dice, así dice Jehová, así dice Dios, así revela el Espíritu Santo, tenemos que escuchar bien a ver si lo que dice se apega a la palabra de Dios. Si no se apega a la palabra de Dios y no hay luz en esto, entonces, número 1, si no se apega a la palabra de Dios, no podemos recibirlo como palabra de Dios.
si la contradice, porque el mismo Pablo dice que aún un ángel del cielo venga con otro evangelio, sea anatema. Es decir, no hay bendición ahí. Está y carece de bendición. Anatema lo que significa es maldito. Y vemos aquí cómo nos habla y habló Dios todas estas palabras. Y vemos el pacto mosaico que fue dado a través de Moisés. Dios utilizó a Moisés para traer el pacto con Israel, un pacto que Dios hizo con Israel. Y en el Éxodo y ampliado en muchas otras porciones de las Escrituras, vemos que el Éxodo lo que significa es salida. Y vemos que aquí en el Éxodo y en otras partes de las Escrituras, Dios le dio a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. La ley que debía cumplir Israel. Este es el pacto de Dios en el cual Dios le trae lo que deben hacer. Este es un pacto con el pueblo de Dios, con Israel, el pueblo escogido de Dios. Y lo aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en 3 divisiones. Todos los mandamientos que Dios le dio, comenzando con estas tablas de la ley, con estas tablas donde estaban el testimonio de Dios, lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Entonces, en estas leyes que está dividida estos mandamientos en 3. Número 1, y vamos a hablar de esto, vemos aquí los mandamientos conteniendo la voluntad expresa de Dios. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios? Y ahí lo vemos en Éxodo 21 al 26. Ahí vemos los mandamientos de Dios expreso, la voluntad de Dios específica, lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, es decir, que todo esto lo dijo Dios mismo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, acordándole lo que Dios había hecho. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, la voluntad de Dios fue y es aún, es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y mayormente hacerse un Dios no es solamente una imagen de algo. Hacerse un Dios es también en la mente. Al hablar de Dios, por ejemplo, cuando la persona dice Dios no va a mandar a nadie al infierno, Dios es un Dios de amor, y dicen tantas cosas justificando de que nadie va a ir al infierno, y sabemos que no es Dios directamente porque Él quiera, sino por lo que el hombre, por la desobediencia del hombre, por la palabra ya dicha. Y cada vez que hacemos una imagen de un Dios que no toma en cuenta lo que la gente hace, ¿no? Porque yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena, Dios no me va. Entonces, esa es una imagen
de un Dios, porque para hacernos el conocimiento y tener la idea, el concepto de quién es Dios, hay que verlo en su palabra, lo que dice su palabra. Y mayormente nos hacemos un Dios nosotros mismos. No te harás imagen. La voluntad de Dios era que Israel no se haga imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de ángeles, ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de los apóstoles que están en el cielo. Ahora están, anteriormente cuando eso no estaban, pero lo estamos aplicando ahora. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. La voluntad de Dios es que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni nos inclinemos a ellas. Por eso nosotros no tenemos imágenes de nadie, ni de los apóstoles, ni de María, ni de Jesús. No hay imágenes, ni nos postramos a ninguna imagen. Y hay varias religiones que se hacen imágenes, la tienen hasta en su casa de algún apóstol o del Jesucristo o de algún líder. Hay una religión que tiene la foto de su líder en la casa y le piden a esa imagen. Lo tienen como un Dios que no es Dios. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, en nuestros corazones. No, ni las honrarás. No es honrándole. No, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hijo, nietos, bisnietos, tataranietos, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Solamente a ellos. La voluntad de Dios, aquí tenemos los mandamientos de Dios dado en la tabla, 10 mandamientos. Y aquí vemos desplegados y detallados en Éxodo 24, del 1 al 26. Tal vez no los leamos todos los versículos porque tenemos que ir avanzando, pero ahí lo vemos. La primera división es los mandamientos, donde contiene la voluntad de Dios expresa de lo que Dios quería para su pueblo y quiere para su iglesia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tomamos el nombre de nuestro Dios en vano cuando vamos a decir una palabra grosera, la sustituimos por el nombre de Dios. Cuando nos pasa algo, en vez de decir una palabra grosera, usamos el nombre de Dios, o usamos el nombre de Dios que no es para adorarlo, sino por mencionar el nombre. Es decir, eso es mencionar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios nos ayude mayormente. Lo hemos hecho, tomado el nombre de Dios en vano. Es decir, en vez de decir otra palabra cuando nos pasa algo o tenemos algo o nos sucede algo repentino, en vez de decir una palabra grosera, decimos el nombre de Dios. Es decir, que estamos usando el nombre de Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sabemos que ya no tenemos que guardar ese día de reposo. La iglesia de Jesucristo celebra la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana. Y este es un tema que muchos todavía lo tienen como que es parte de la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento no se llama guardar día ni observar día. El que dice la Biblia que el que lo hace, para Dios lo hace. El que no lo hace, para Dios lo hace. Es decir, que el que lo guarda, el que no lo guarda, ya eso no es como al principio que el pueblo lo tenía que guardar. Ya en este tiempo no es parte de la gracia de Dios. La ley fue dada como un ayo para llevarnos a Cristo, y una vez venido Cristo ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Ahora ya en la gracia, en los evangelios, en las cartas, Dios también tiene algunos mandamientos, no para ser salvos, sino porque somos salvos y los salvos lo practicamos. Para ser salvo hay que aceptar a Jesucristo, pero una vez siendo salvos, entonces por ser salvos, por gratitud a Dios, hacemos todo esto. Y Dios nos manda y también habla de lo que dice el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que hay que honrarla, dice la palabra, que hay que honrar. En el Nuevo Testamento nos habla en Efesios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vemos, pueden leer hasta el versículo 26 para que vean detalladamente estos versículos hasta el 16. Número 2, tenemos los juicios. Ya vimos los mandamientos en Éxodo 21 al 26. Tenemos los juicios relacionados a la vida social cívica de Israel, lo que tenía que ver con la sociedad, el convivir. Éxodo 21:1 es uno de ellos. Estas son las leyes que les propondrás. Es decir, que ahí tenemos lo concerniente, pueden leer el capítulo 21, lo concerniente a la sociedad, a la convivencia en la sociedad. Éxodo 24:11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Vamos a buscar Éxodo 21, lo pueden leer entero. Vamos a leer algunos versículos, ya que el tiempo avanza. Tenemos 2 pactos. Este es el pacto mosaico, el pacto dado a través de Moisés para el pueblo de Israel. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Estas eran leyes
para la convivencia entre el pueblo. Si alguien compraba un siervo hebreo para que le sirviera, para que trabajara para él, solamente iba a trabajar 6 años, mas en el 7º año iba a salir libre. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y aquí le está dando en el versículo 21, en el capítulo 21 nos habla primero de las leyes sobre los esclavos. Aquí también del versículo 1 hasta el versículo 11 nos habla de las leyes sobre los esclavos. En el versículo 12 del capítulo 21 nos habla sobre las leyes sobre actos de violencia. Por ejemplo, dice en el versículo 12, es bueno que lo lea entero para que vea la segunda división en la cual estaba subdividida la ley, estos mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel dentro de lo que debía de hacer dentro del pacto de Dios. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Es decir, en la violencia, cuando uno moría o uno mataba a otro, entonces él debía de morir. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, que era diferente, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Debía huir hasta un tiempo. Y vemos aquí, por eso es que es necesario leer la doctrina por completo, porque algunos entonces dirán, pero Dios se contradice, porque en Éxodo 20 nos habla de que no matarás y aquí está hablando de que iba a matar. Pero aquí vemos entonces las excepciones en las cuales sí podían. Es decir, hay que leerla de un todo, no de un solo versículo. Por eso es necesario leer la Biblia por completo. Entonces, desde el versículo 12 hasta el versículo 21 es que nos habla de las leyes sobre los actos de violencia. A partir del versículo 26, entonces nos habla de las leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. ¿Cuáles eran las leyes? ¿Cuáles eran las responsabilidades de los amos y de los dueños? Y dice el versículo 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si el que tenía que cuidarlo, porque si dañaba su ojo, entonces tenía que dejarlo libre. Y así va detallando acerca de las responsabilidades de los amos y de los dueños. Ahí están las leyes que nos hablan de las relaciones sociales. Y número 3, la tercera división en la cual está subdividida estos mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel, aproximadamente 600 mandamientos específicos que se clasifican en 3. Número 1, los mandamientos de Éxodo 20. Número 2, que estuvimos hablando acerca de los juicios relacionados con la relación, el convivir. Y número 3, por último, las ordenanzas. La tercera subdivisión, y ahí vemos todo. Éxodo 24, pueden leerlo entero. Éxodo 31 y Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés:
sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. También vemos en Deuteronomio capítulo 28, la ley mosaica era un pacto condicional. Y así lo vemos en el versículo 8. Había bendición si el pueblo de Israel guardaba los mandamientos de Dios, y había maldición si no lo guardaba. Dios le bendeciría, le daría bendición, pero si Israel desobedecía, Dios traería maldición y lo disciplinaría, lo castigaría. Aunque, eso lo vemos en el Deuteronomio 28, pueden leer Deuteronomio capítulo 28, aunque ya se había anticipado que Israel fracasaría, desobedecería a Dios. Dios prometió que Él no abandonaría a su pueblo. Dios lo prometió. Jeremías 30:11 lo dice bien claro: porque yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Dios lo iba a esparcir, pero Dios iba a destruir las naciones a donde Israel llegaba, que eran maltratados. Pero a ti no te destruiré. Eso era incondicional, la bendición y la protección divina, sino que te castigaré con justicia. Dice el versículo 11 de Jeremías 30. De ninguna manera te dejaré sin castigo por la desobediencia. El pacto mosaico también fue temporal y terminaría en la cruz de Cristo, nuestro ayo hasta llevarnos a Cristo. Como nos dice el apóstol, que la ley fue nuestro ayo. Ya no somos justificados por la ley. Bien dice el apóstol Pablo que los que se justifican por la ley de la gracia han caído, de Cristo se desligan. Y el que se desliga de Cristo no es salvo. El que cae de la gracia no es salvo, porque dice bien el apóstol Pablo que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. La ley lo único que hace es señalar el pecado, no salva. La ley fue dada para señalar lo que era bueno y lo que era malo, para señalar la voluntad de Dios, para establecer el convivir. Pero la gracia, el regalo de Dios, que Jesucristo, es quien salva. Así vemos entonces de manera general el pacto mosaico, el dado por Dios a través de Moisés para su pueblo Israel. Es necesario que lean estos capítulos, puedan leerlo por completo, puedan analizarlo para tener un conocimiento más acabado. Número 6. Vamos a hablar ahora del pacto palestino. El pacto número 6, un pacto que era incondicional. Dios le prometió a Abraham la tierra. Lo vamos a ver más adelante en Génesis 12:7. Esa promesa de Dios a Abraham.
y vemos el pacto palestino y lo vemos en Deuteronomio 31 al 10, donde nos habla de este pacto de la posesión de la tierra. Era un pacto incondicional, no era de acuerdo a la condición, porque era una promesa de Dios a Abraham y se relaciona con la toma de la tierra por parte de Israel, lo que Dios le ha dado a Israel, aunque todavía hoy en día se quiere negar la pertenencia de Israel. Eso es dado por Dios y Dios es el dueño. Él es el dueño de la tierra y su plenitud, del mar y lo que en él habita, de todo, porque Él es el creador. Dios es el creador de todo, de toda la tierra, del mar, del universo. Por lo tanto, Dios se la dio a Israel y es de Israel, aunque lo quieran negar. Y veremos que se dará a Israel por completo y Dios desplazará a aquellos que usurpan el terreno que Dios le ha dado a Israel. ¿Qué dice el versículo 1 de Deuteronomio 30? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Aquí vemos lo que nos habla el apóstol Pedro, que dice, arrepentíos y convertíos. De haber un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene que ir seguido de una conversión, porque mayormente se confunde arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es una cosa, remordimiento es otra. Arrepentimiento es sentir dolor, tristeza por haberle fallado a Dios. Arrepentimiento es con conciencia reconocer que ha fallado, que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios y nos duele. Remordimiento, y ese arrepentimiento debe dirigirnos hacia la conversión, porque un arrepentimiento sin conversión es un remordimiento. El remordimiento simplemente un sentir malestar por algo que hizo, sabiendo que es malo, pero se queda ahí, no sigue más allá. Y hay muchos que se han arrepentido, pero que no se han convertido. Cuando hay un arrepentimiento y una conversión, hay un cambio. Y dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Ahí tenemos el pacto palestino, el pacto hecho con el pueblo de Israel. No Israel con Dios, Dios con Israel, porque ya hemos hablado bien claro que el hombre no puede hacer pacto con Dios,
No debe, porque muchos hacen pacto con Dios supuestamente, pero el pacto lo hace el superior con el inferior, porque el pacto incluye promesas. El pacto incluye responsabilidades que debe tener la otra parte. Y nosotros no le vamos a poner responsabilidad a Dios. No le vamos a decir que si se arrepiente y se convierte. No le vamos a poner condiciones para bendecirlo, para glorificarlo, aunque muchas veces se quiere hacer y se le quiere poner a Dios o se manda a hacer pacto con Dios. Pacto lo hace el superior con el inferior o dos iguales. Y ni tú ni yo somos superiores ni iguales a Dios. Por lo tanto es Dios. Y hemos visto en los diferentes pactos que se habla que Dios ha dicho, que Dios ha hecho pacto. Como él mismo dice, entre mí y ti, entre mí. Es decir, Dios es que hace el pacto. El hombre lo que puede hacer es voto con Dios. Un voto a Dios, no con a Dios. El pacto lo hace Dios con nosotros. Y mayormente cuando una nación invadía otra, hacía un pacto con esa nación para que pudiera mantenerse tranquila y en paz. Tenía que pagar impuestos, tenía que hacer muchas cosas que se le imponía, y Dios en su pacto, él, como el hombre tiene libre albedrío, le da la opción. Dice, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Herencia de Jehová, promesa de Jehová hecha a Abraham, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esa es la bendición de Dios, la multiplicación del pueblo. Y el pueblo en Egipto creció muchísimo y quisieron parar ese crecimiento porque el pueblo estaba creciendo, fructificándose. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Circuncisión del corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Debe haber una circuncisión del corazón, de cortar esa carne que impide que adoremos a Dios. Como dice, que ames, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La vida está en amar a Dios, pero le amamos porque Él nos amó primero. No nosotros primeros a Él, porque Él se dio a sí mismo para que tú y yo tuviésemos vida. El versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos.
El pacto palestino incluye todo esto. Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, Dios lo va a castigar, lo ha castigado. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Israel tenía que poner por obra todos los mandamientos. Israel, que vemos en un momento, en el momento de los jueces, cómo Israel cae, se levanta, vuelve y cae y vuelve y se levanta. Es decir, que Israel estaba en un círculo vicioso. Pero ahí está la salida, el arrepentimiento y la conversión. Y vemos cómo Israel era restaurado. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Abundar. Prosperar en todo lo que haga. En el fruto de tu vientre. Los hijos. Hablando a las mujeres. En el fruto de tu bestia. Y en el fruto de tu tierra. Y como hoy no hay bestia en alguno de nosotros, no tenemos, Dios bendice lo que tenemos para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Está hablando al pueblo escogido por Dios. Le está hablando lo que ha de acontecer. Aquí vemos el pacto palestino en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 10 que nos está hablando. 30 desde el versículo 1 hasta el 10, que está hablando del pacto palestino, de lo que Dios había pactado o está pactando. Estamos en teología bíblica. Vemos aquí la doctrina del pacto, cómo se va desarrollando a través de la Biblia. Ya vamos por el pacto 6, que es el pacto palestino. Y pueden leer ese capítulo entero también. Léanlo, tómense su tiempo. Y dice el versículo 10 para terminar con esta parte. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ocurriría todo esto, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Pero cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Para nosotros, cuando obedeciéremos la palabra de Dios, lo que Dios dice. Este pacto se ilustra básicamente como un pacto incondicional y seguro en su cumplimiento, aunque vemos para que esa generación disfrutara de esa bendición tenía algunos preceptos, algunos elementos de condiciones para esa generación en particular, para la generación que esté ahí en particular. Pero al hablar de el pueblo de Israel en general, escatológicamente hablando, entonces es incondicional. La tierra es de Israel.
Y Dios le ha dado esa tierra a Israel y esa tierra será de Israel incondicionalmente. Pero para la generación en particular, Dios le pone algunas condiciones porque es incondicional, porque es una promesa dada a Abraham en Génesis 12:7. ¿Y qué dice en Génesis 12:7? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Aunque el pacto palestino tiene que ver con la posesión de Israel en la tierra, y vemos y estuvimos leyendo aquí en Éxodo, en Deuteronomio capítulo 30, desde el versículo 1 al 10, que le pedimos que lo lea entero. Vemos que hay algunas condiciones para el disfrute de esa generación, para disfrutar de esa tierra. Pero la promesa de Dios, el pacto de Dios palestino, es un pacto incondicional. La tierra, por la promesa dada a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La promesa de Dios a Abraham de entregarle la tierra en la cual estaba. Esa tierra es del pueblo de Dios. Ese territorio es de Israel. Lo quieran o no reconocer, es de Israel y será de Israel por completo, no una parte. Aunque sabemos que a causa de la desobediencia y el fracaso de Israel, vivieron en Egipto muchos años antes del Éxodo. Fueron a Egipto, fueron allí esclavizados por la desobediencia, porque surgieron generaciones nuevas que no conocían la palabra. Por eso es necesario el legado más importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque vemos como Israel, mientras estaba guardando la palabra, Dios lo bendecía. Pero vemos a Israel, a unas generaciones que iban surgiendo que no conocían, no habían recibido la enseñanza genuina. Y por eso es que las generaciones que no reciben la enseñanza de la palabra de Dios, tal y como está escrita, entonces se desvía, fracasa. Por eso es que dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Sabemos que debe haber conocimiento y debe haber obediencia, pero para haber obediencia, primero tiene que haber conocimiento, porque ¿qué voy a obedecer si no conozco? No sé. Por eso es necesario conocer para poder obedecer la voluntad de Dios. Y vemos el pueblo en Egipto, donde llegó un momento que surgieron otros faraones que no conocían a José y esclavizaron al pueblo. Pero vemos como Dios le envió a Moisés, porque Dios tiene su compromiso con su pueblo, porque Él fue que lo prometió. Y Dios cumple su propósito, su promesa.
ellos volvieron y poseyeron una porción de la tierra, pero es toda. Más tarde, a causa de la desobediencia otra vez, luego del éxodo, donde poseyeron una parte, pero por la desobediencia a la palabra, ellos fueron sometidos a los cautiverios asirios y babilónicos por desobedecer la palabra. Y otra vez, en la gracia de Dios, le fue permitido volver después de 70 años del cautiverio babilónico. 70. Y poseyeron otra vez la tierra hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo. Pero vemos como ya en el año 1948 Israel fue de nuevo reconocida como nación. No había una nación. Había sido destruida, pero Dios comenzó de nuevo, porque Israel vuelve de nuevo a poseer su tierra por completo, aunque veo muchos conflictos que hay por el territorio de Israel. Ese territorio le pertenece porque es un pacto de Dios, es una promesa que también Dios hizo a Abraham, y es un pacto palestino. A pesar de todos los fracasos, a Israel se le promete que volverá a la tierra. Vivirá allí en seguridad y con bendición, y nunca será dispersa nuevamente, nunca más. Dios, Jesucristo, en su venida, así lo hará. Dice Ezequiel 39, 25 al 29. ¿Qué dice Ezequiel 39? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob. Sabemos que al hablar de Jacob está hablando de Israel, que Dios le cambia el nombre. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Dios ha de tener misericordia. Israel ha fracasado, Israel se ha desviado, pero Dios ha de tener misericordia, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Es la niña de sus ojos, es Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos injertados, la iglesia, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Ante los ojos. Ya Israel comenzó desde 1948 a ser una nación nuevamente. Había sido destruida por su desobediencia. Y así pueden leer hasta el versículo 29. Como nos dice el 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Dios es el Rey, es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel, es el Dios de ellos, es su tierra, es su pueblo. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio,
entre las naciones, fue Dios quien lo llevó por su desobediencia. Pero ese pacto palestino incondicional, porque es una promesa a Abraham, esa tierra de Israel, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Todos vuelven a Israel, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Israel no será más desterrado. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Esta parte del pacto palestino es la promesa de Dios para Israel. Lo que Dios ha prometido. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Ellos la van a fabricar y ya la han fabricado. Israel cultiva aún en el desierto. Es maravilloso ver la producción y lo que han producido más científico y más premio Nobel. La producción de los alimentos, de qué manera, cómo Dios ha bendecido a Israel, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Promesa de Dios. Vemos a un Israel bendecido por Dios, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. El retorno presente de Israel a la tierra es altamente significativo. Es promesa de Dios en esa tierra, en esa nación destruida. Vemos cómo producen. Vemos cómo es florecida y bendecida Israel. Esa es la primera etapa del regreso de Israel. Porque esa segunda etapa, donde Dios le dará toda la tierra, Israel recibirá lo prometido por Dios. Vamos a seguir. El tiempo avanza. Hay otra cita bíblica. El pacto palestino incluye la dispersión de Israel por la incredulidad, por la desobediencia. Que dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ya Dios lo sabía. Mira, lo dijo Abraham en Génesis. Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Oprimida. Ya Dios lo sabía. Pero Dios como quiera le prometió a Abraham que le daría esa tierra a su descendencia. Es lo que dice Deuteronomio 28, le estuve hablando. Léanlo entero, el Deuteronomio 28, como dice el versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá con todos los pueblos. Y así sigue hablando
de lo que iba a ocurrir. Ya Dios se lo había dicho a Abraham, su amigo, pero que iba a haber tiempos de arrepentimiento y restauración. Como dice Deuteronomio 32, que lo estuvimos leyendo, lean el capítulo entero, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Iban a haber tiempo de arrepentimiento y restauración, de que ellos iban a arrepentir cuando fueran cautivos. Qué bueno es Dios. 7 veces cae el justo y 7 veces y vuelve a levantarse. Eso es lo que dice la Biblia. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Israel se levanta a través del arrepentimiento, de la conversión. Así también es extensivo a nosotros. Dice Jeremías 23:8. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Dios lo había echado, pero con el arrepentimiento Dios lo traía y habitarán en su tierra. Dios le promete y sigue en Jeremías 33, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutará. Porque Israel se arrepiente, se vuelve a Dios. Jeremías 31:8 también pueden leer. Éxodo 39:25-29. Amós 9:9-5 lo pueden leer. Y como dice, también pueden leer Hechos 15:14-17. Le exhortamos que lo lean. Isaías 11:11-12. Jeremías 23:3-8. Lean eso. Y Amós 9:9-15, que ya lo citamos. Y su conversión espiritual y restauración nacional. Conversión espiritual. Se conviertan a Cristo, al verdadero Mesías. O sea, 2:14-16. Habla de la conversión espiritual y su restauración nacional. Romanos 11:26-27. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, todo Israel. Ese es el pacto de Dios. Pacto palestino. Su seguridad y prosperidad final como nación y el juicio divino para sus opresores. Amós 9:11-15. Isaías 14:1-2. Joel 3:1-8. Y Mateo 25:31-46. Lo pueden leer y así tener un conocimiento acabado de el pacto palestino. Aquí tuvimos los pactos mosaicos, el pacto mosaico y el pacto palestino. Pacto mosaico dado a través de Moisés, el pacto palestino dado a Israel incondicionalmente de
poseer la tierra que Dios había prometido a Abraham, que le había dado. Les invitamos a ver la clase número 4, donde estaremos dando culminación a los pactos de Dios. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando los pactos de Dios con el hombre. Vamos a ver en la próxima clase, que le invitamos a ver, los 2 siguientes pactos, el 7 y el 8, y cómo se van desarrollando. Gracias, Padre, una vez más te damos por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias te damos por cada uno de los amigos, de los hermanos que están y han participado de este estudio. Esperamos que lo bendiga cada uno de ellos a través de tu santa y divina palabra, que nos siga dando sabiduría de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Dios les bendiga grandemente.